Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la semana del vecino y el diablo. Ya sabéis, esta semana en la que analizamos a dos héroes en conjunto. Bueno, ya imagino que todos sabréis de qué va esta sección. Tened en cuenta que ayer publicamos el análisis de Bruja Escarlata y hoy analizaremos a Wonder Man, un héroe que ha salido hace muy poquito. Tenía muchas ganas de traerlo. La verdad que es un héroe que vino un poco de... Corregidme si es solo sensación mía, pero que ha venido un poco como que... de pasada. Creo que se ha olvidado muy rápido de Wonder Man y tiene cosas súper interesantes. Y bueno, en estos vídeos ya sabemos que intentamos sacarle todo el jugo posible. Así que no me enrollo mucho más con la introducción y vamos a hablar del alter ego. Recuperación de 3, rasgo civil, que bueno... Vemos que con la campaña de Fear No Evil vendrán cosas para los civiles y ojo, cuidado. Luego digo bueno, no sé si decir un efecto, más bien es como una capacidad que tiene el héroe, de que podemos incluir en nuestro mazo eventos de cualquier aspecto que tengan un icono de rayo impreso, evidentemente. Por lo tanto, Wonder Man pasa a ser un héroe que se centra más en la construcción de mazo, en las cartas de aspecto, que no tanto en sus mecánicas propias. No tiene como una mecánica súper elaborada. Bueno, es un poco más héroes que yo suelo decir eventeros, ¿no? Que juegan mucho a eventos. Vamos a seguir con la preparación y es que tenemos que poner en juego ya de primeras la carta de Fisiología Iónica, que es una carta permanente con el rasgo superpoder. Básicamente, después de que juegues un evento que tenga impreso un recurso de rayo, mete ese evento debajo de esta carta desde tu pila de descartes. Cura 1 de daño a tu superhéroe. Vale, aquí nos tenemos que detener, largo y tendido, he de decir, porque no es oficial, no es una regla que salga en los manuales de Marvel Champion, pero tengo entendido que los diseñadores del juego han comentado de que esta carta tiene una errata. Una errata con la flechita esta de aquí, que hay que hacer mucho zoom. Antonio, haz mucho zoom. Esta flechita que veis aquí, básicamente está mal. Debería haber un punto. ¿Por qué? Porque esta flecha significa que es un requisito. Y siento si me pongo un poco técnico, pero básicamente en Marvel Champion tú no puedes pagar el coste de una carta si el efecto que vas a hacer no lo puedes cumplir. ¿Esto qué significa? Pues que básicamente si estamos en héroe, ¿vale? Y tenemos nuestra vida máxima, que en este caso es 12, como no podemos curar daño a nuestro superhéroe porque ya estamos al máximo, tampoco podemos meter eventos que juguemos con el rasgo de rayo. Esto está erratado y por eso han puesto un punto, porque si pone la flechita, no podríamos meter eventos debajo de Fisiología Iónica, excepto que no pudiéramos curarnos, y esto no es correcto. Entonces ya empezamos con una carta que parece bastante sencilla, pero bueno, tiene bastantes trucos. Vamos a continuar con Wonder Man, con el Hombre Maravilla en héroe. Vemos que tiene el rasgo aéreo ya de base, cosa que está bastante bien y le sacaremos bastante provecho. Una vida de 12 que, oye, bastante sólido, la vida 12, bastante bien. Una intervención de 2, un ataque de 1 con un asterisco y una defensa de 2. ¿Por qué tiene un asterisco? Pues bueno, básicamente porque el Hombre Maravilla recibe +1 de ataque por cada carta que tenga debajo de Fisiología Iónica. Por lo tanto, como podemos tener hasta un máximo de 3, estamos hablando de que Wonder Man se podría poner con un ataque de 4. Luego tiene una respuesta obligada, después de que el Hombre Maravilla realice un ataque básico, descarta todas las cartas metidas debajo de Fisiología Iónica. Entonces, aparentemente, el héroe en sí, pues bueno... es sencillo de entender, se entiende con bastante facilidad, juegas eventos de rayo, los metes debajo de Fisiología Iónica, pero luego veremos que en la práctica es un héroe complejo, ¿eh? No penséis que es hiper fácil de maximizar. Bueno, le pasa a muchos héroes, parece que en cada análisis digo lo mismo, pero concretamente con Wonder Man aparenta una cosa, de que es un héroe que se lo puedes dar a cualquiera, y para nada, ¿eh? Es un héroe que requiere bastante planificación a la hora de jugar los turnos. Más que nada por el tema este de que se nos descartan las cartas de Fisiología Iónica. Pero bueno, vamos a seguir comentando las cartas de Wonder Man, que como podréis observar, vemos que tienen unos costes bastante bajos. Estamos hablando de que el máximo coste es de 2 y el resto de cartas valen entre 0 y 1. Cosa que está bastante bien y de hecho, ¿no os da la sensación de que cada vez los héroes desde, bueno, no sé, más o menos desde Wonder Man, lo que hemos ido viendo en Fear No Evil, como que cada vez los costes son más bajos en general de todas las cartas? Es como una sensación que cada vez veo que hay menos cartas de coste 4. Cuesta ver cartas caras. Bueno, Wonder Man al final tiene un estilo de juego bastante claro, que básicamente lo vamos a ver con todas sus cartas. Y es que se va a beneficiar de sobrepagar las cartas. Entonces tiene un poco de truco el hecho de que las cartas sean bastante baratas. ¿Por qué? Por ejemplo, el altruismo activo, que es un evento de coste 0 con una intervención, quita 1 de la amenaza de un plan. Quita 2 de amenaza adicional de ese plan por cada rayo que hayas pagado de más por esta carta.
hasta un máximo de 2. Es decir, que tenemos a un evento que la verdad que nos da mucha versatilidad a la hora de intervenir, porque podemos elegir pagarlo por coste 0 y quitar 1 de amenaza, podríamos pagarla por coste 1 para quitar 3 de amenaza, o podríamos pagarla por coste 2 para quitar 5 de amenaza, cosa que está bastante bien. Luego también vemos que también tenemos cartas como descarga iónica, que también es un ataque, un evento de ataque, y dice, inflige 3 daño al enemigo, inflige 2 de daño adicional por cada rayo que se haya pagado de más por esta carta, hasta un máximo de 3. Por lo tanto, lo mismo que pasaba con altruismo activo, de que puede ser una carta bastante versátil, podemos elegir el daño que necesitamos hacer, con esta carta pasa lo mismo, que podríamos hacer entre 3 a 9 de daño, cosa que está bastante bien. Continuando con la siguiente carta, dice ver las estrellas, también un evento de coste 1. Bueno, a todo esto no lo he dicho, pero todos los eventos que hemos visto tienen el recurso de rayo, por lo tanto, siempre que las jugamos, irían a fisiología iónica. Pero bueno, ver las estrellas. Ataque. Inflige tanto daño a un enemigo como tu ataque. Si has pagado de más con un recurso de rayo por esta carta, aturde a ese enemigo. Ver las estrellas, la verdad que es una carta muy buena. Todas las cartas de Wonderman lo son, la verdad. Y básicamente nos va a beneficiar el hecho de tener mucho ataque para entonces jugar ver las estrellas. Porque si nos agotáramos para atacar, como estaríamos perdiendo esas cartas, pues bueno, antes podríamos jugar ver las estrellas para maximizar todavía más ese daño. Y bueno, ya está, esos son los eventos. Realmente son bastantes cartas, pero bastante sencillas al final, ¿no? De entender. Pagas de más por las cartas, hacen más efectos y al final son intervenciones, ataques, bueno, un poco lo típico en Marvel Champion. Siguiendo con la carta de recursos, vemos que también tiene los recursos de rayo, extracción de energía, interrupción de héroe. Cuando gastes esta carta, sufre 1 de daño. Esta carta gana un recurso adicional por cada punto de daño sufrido de este modo. Esta carta, claro, hay que aclarar varias cosas. ¿La podemos jugar en alter ego? Muchos me preguntarán. Sí, la puedes jugar en alter ego, pero solamente podrías aplicar el recurso de rayo como una carta más. Luego, lo que es el efecto de la carta de hacernos daño para generar recursos de rayo, solo lo podríamos aplicar en héroe. Es una carta buena, la verdad, porque Wonderman se va a estar curando con mucha facilidad, entonces esta carta nos permite generar recursos para pagar muchas cartas. Ya entrando en apoyos y mejoras, bueno, más bien las mejoras y el apoyo, que solo tiene uno, pero es un apoyo bastante bueno. Acción de alter ego. Agota admiradores maravillosos. Elige una opción. Mete debajo de fisiología iónica un evento de tu pila de descartes que tenga impreso un recurso de rayo, o roba una carta. Esta carta la verdad que funciona muy bien, de hecho lo voy a poner así, con las gafas de sol definitiva. ¿Por qué? Respuesta. Después de que cambies de identidad, elige una opción. Prácticamente lo mismo que hace admiradores maravillosos, lo único que con las gafas solar nos podemos poner recursos. Y la siguiente opción es, añade a tu mano una carta que esté debajo de fisiología iónica. Por lo tanto, al estar yendo y viniendo de alter ego a héroe y de héroe a alter ego, nos podríamos buscar aquellos eventos que necesitamos o aquellos incluso recursos que necesitamos por el hecho de tenerlo metido debajo de fisiología iónica, cosa que está muy bien. Y luego aparte, admiradores secretos, también podríamos elegir robar una carta, que la verdad que siempre está bien robar cartas. Luego, continuando con el cinturón de cohete, vemos que es una mejora de coste 2, con el rasgo tecnología, y tiene dos tipos de recursos, nos dan a elegir. Podemos agotarlo para generar un recurso de rayo para un evento, o podemos agotarlo y descartar una carta debajo de fisiología iónica para generar un recurso de rayo para cualquier tipo de carta, para lo que necesitemos. Entonces, con estas tres cartas, vemos que en la capacidad de fisiología iónica de almacenar cartas no solamente sirve para añadir el ataque de Wonderman, sino que vemos que tiene bastante más utilidad. Podemos generar recursos, luego también podemos utilizar la fisiología iónica pues como una especie de almacenaje de cartas para luego, al estar yendo y viniendo, robarlas. Y eso significa que tiene cierta complejidad el hecho de elegir muy bien qué cartas meter, no meter las típicas. Luego también estar sacando cartas para siempre tener esa capacidad de curarnos en héroe añadiendo cartas y no teniendo siempre que agotarnos para quedarnos a cero. Luego tenemos Estrella de Hollywood, una carta que he de decir que es bastante buena con Wonderman, porque tiene otra carta de recursos. Genera un recurso de rayo para pagar de más por una carta. Límite de una vez por carta. Y esta carta no se agota. Lo único que tenemos es el límite de una vez por carta, ¿no? Solo podemos pagar de más una sola vez por carta. Pero bueno, la verdad es que como la mayoría de sus cartas se van a sobrepagar,
con Estrella de Hollywood, pues siempre que sobrepaguemos cartas nos va a venir muy bien. Y veremos que incluso en las cartas de aspecto eso también le sacaremos bastante provecho. Y por último tenemos la mejora de quién eres, que es otro superpoder de coste 2. Y bueno, no la voy a leer porque básicamente lo que hace, es mucho texto, pero básicamente lo que hace es que cuando vayamos a morir, en vez de eso, nos manda alter ego, nos ponemos a vida 4 y podemos poner hasta 3 cartas debajo de fisiología iónica. Y con esto terminarían lo que son las cartas de Wonder Man. Y la verdad que he de decir que, bueno, es un héroe muy completo. Es que hace prácticamente de todo. Tiene buena supervivencia, porque se puede curar en héroe. Aparte tiene una carta que literalmente le resucita. Tiene una gran capacidad para pagar cartas, porque sus cartas en sí son baratas. Y luego, al encima, tiene gran capacidad de generar recursos, tanto con sus propios recursos propios, como el generador de recursos, que es bastante bueno, como al encima Estrella de Hollywood, que tiene la capacidad de sobrepagar cartas, que al final son cartas que nos estamos reduciendo a la hora de sobrepagarlas. Y cabe aclarar que todas sus cartas, la mayoría de los eventos, son superpoderes, y ahora veremos que eso le sacaremos también provecho. Entonces, es un héroe muy completo. ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? Pues bueno, la fortaleza evidente es que Wonder Man no va a tener un turno malo. Siempre, en cada turno, va a poder hacer cosas. Y eso es algo muy importante. Porque como juega a eventos, y además a eventos baratos, donde va a poder hacer muchas cosas, al final puede intervenir, puede pegar, puede defender, puede sobrepagar cartas. Es decir, tiene mucha versatilidad y la verdad es que es un 8 en todo. Es un 8 en todo. No es un sobresaliente en nada, pero es un notable en todas las áreas del juego. Lo único que le puede perjudicar algo más, y eso es verdad, es que él asume mucho daño. Porque tampoco es que se defienda especialmente bien. Siempre se va a estar curando, eso es verdad. Pero tampoco en algunos momentos se te puede descontrolar si no lo sabes optimizar bien. Pero bueno, como también interviene bien y el hecho de estar cambiándose de alter ego a héroe le beneficia, es que hace de todo. Lo único que sí que no hace es confundir. Pero es que, chicos, que si ya confunde, pero es que también aturde. Es que hace muy buenas cosas. La verdad, es un héroe muy completo. Ah, bueno, y me he olvidado de comentar que encima puede añadir cualquier evento de rayo de todas las cartas de aspecto. Que luego sí que es verdad que si te paras a ver carta por carta las cartas que puede añadir Wonder Man a su mazo, ves que también, al final en la práctica, tampoco es que sea una locura extrema, de que hace unas barbaridades extremas. No, las cartas de aspecto que son de rayo están bien, pero bueno, no hay como un combo hiper roto que al principio parecía que podía incluso ser un Adam Warlock 2.0. Yo creo que en ese caso, la verdad que lo han diseñado bastante bien. Pero bueno, sí que es verdad que es un héroe que siempre va a estar mejorando. El Wonder Man del día de hoy va a ser peor que el Wonder Man de dentro de un mes, 2 meses, 3 meses, porque a medida que vayan sacando cartas, pues Wonder Man tendrá acceso a más y más y más recursos, y cosas que lo hará mejor, la verdad, las cosas como son. Y bueno, vamos a entrar ya en lo que os gusta, en la chicha, en ver las cartas de aspecto, aquel mazo que os propongo, recordemos, para jugar a una partida a 2 jugadores con Bruja Escarlata. Sí que es verdad, que ya lo comenté en el vídeo de Bruja Escarlata, de que en esta semana no hay tantísimas interacciones entre ellos dos, porque la verdad que sus mecánicas es que van por 2 sitios completamente diferentes. Entonces, lo bonito también es ver esa dinámica, ¿no? Entre Wonder Man, que puede estar sobrepagando y haciendo turnos mega explosivos, y Bruja Escarlata, que va volando, es que hace lo que quiera. Pero bueno, yo os propongo un mazo de liderazgo. Y en un mazo de liderazgo, ¿qué sería si no fuera por los aliados? Por lo tanto, vamos a empezar a hablar sobre ellos, que bueno, ya a primeras vemos que está un poquito, no mucho, pero un poquito centrado en el rasgo vengador, y sobre todo en aliados que también tengan el rasgo de rayo o que se beneficien de tener rayos a la hora de pagar o hacer acciones con ellos. Básicamente porque habrá momentos en los que no podremos jugarlo y tendremos que usarlos como recursos. Por un lado tenemos al clásico Aguijón, que en un mazo de liderazgo de vengadores no molesta nada, además tiene el rasgo de rayo y no cuenta al límite de aliados, por lo tanto, estupendísimo. Luego tenemos a Kalú, que es un aliado también vengador que no molesta tampoco en ningún mazo de liderazgo, y es que además el propio aliado, cuando entra en juego, nos hace buscar un evento entre las 5 primeras cartas de nuestro mazo. Y como vamos a tener una gran cantidad de cartas de evento, la verdad que Kalú comba muy bien con el bono del Hombre Maravilla. Luego tenemos a Tirachinas, una aliada súper controvertida en el juego cuando salió, la verdad, he de decirlo. Pero es que aparte con Wonder Man es que es obligatoria. ¿Por qué? Porque mira, es una aliada que cuesta 3, pero en la práctica no la vamos a pagar por el coste en recursos, sino por su acción.
gasta un recurso de rayo, siempre que esté en nuestra mano, recordemos. Pone en juego a tirachinas desde tu mano, controlada por cualquier jugador. Al final de la fase, si tirachinas aún sigue en juego, devuélvela a tu mano. Entonces, tirachinas es interesante porque con Wonderman es que obligatoriamente el 100% de los turnos vamos a tener recursos de rayo para jugar a tirachinas por coste 1 y estaríamos poniendo en juego a un aliado de 2 de intervención y 2 de ataque por un solo recurso. Y al final volvería a nuestra mano al final de la fase. Y el final de la fase de los jugadores termina cuando robamos las cartas. Por lo tanto, con tirachinas estaríamos teniendo mano 6 el resto de la partida, porque siempre nos va a interesar estar jugándola. Y si no fuera suficiente, a tirachinas recordemos que lo podemos poner en juego controlada por cualquier jugador. Es decir, que una partida a 2 jugadores la podríamos poner en juego controlada por nuestro compañero. Y dirás, bueno, pero ¿eso para qué sirve? Porque imaginemos que nuestro compañero tiene que quitar un plan secundario que obligatoriamente lo tiene que quitar en su turno para hacer X beneficio. O tiene que matar a un esbirro por la razón que sea. Seguro que nos hemos encontrado todos los jugadores de Marvel Champions en situaciones así. Pues con el tirachinas se lo podemos poner controlado por ese jugador y como es él quien controla esa carta, todas esas acciones de derrotar el plan, matar al esbirro, etcétera, lo estaría haciendo él y no nosotros. Continuamos con Tigre Blanco, que es un aliado también vengador de coste 3. Y después de que juegues a Tigre Blanco desde tu mano, roba X cartas, hasta un máximo de 3, siendo X igual al número de la etapa del villano. Entonces, con Tigre Blanco, como Antonio y yo siempre estamos jugando en experto, porque la mayoría de las partidas las jugamos en experto, simplemente por jugarla estaríamos robando 2 cartas. Y aparte tenemos a un aliado bastante útil. Luego tenemos a Mancha Solar, que dejarme deciros que es mi carta estrella de este mazo, porque es una aliada que cuesta 3, tiene 2 de vida y el rasgo aéreo. Y tiene una respuesta. Después de que juegues a Mancha Solar desde tu mano, elige un jugador. Inflige 1 de daño al villano y a cada esbirro enfrentado a cada jugador elegido por cada recurso usado para pagar el coste de Mancha Solar. Y como con Wonderman siempre vamos a tener cartas de rayos a tutiplén, además tenemos que tener en cuenta de que tendremos la estrella de Hollywood, que podemos generar recursos de rayo para pagar de más cartas que juguemos. Por lo tanto, con Mancha Solar, simplemente por el hecho de jugarla, por su coste en recursos que es 3, podríamos hacer 4 de daño al villano y a cada esbirro enfrentado a nosotros, que es como un semibombas fuera, pero es que aún encima pondríamos al aliado en juego. Sí que es verdad que Wonderman se beneficia de jugar eventos, pero bueno, nunca molesta tenerla en juego y de verdad nos puede salvar de muchos apuros. Luego tenemos a Aéreo, también con el recurso de rayo, y dice, acción de héroe, agota aéreo, elige un jugador hasta el final de la fase, cada personaje aéreo que controle ese jugador recibe más 1 de ataque. ¿Por qué es interesante aéreo? Pues bueno, básicamente porque aparte de que tenemos a 2 aliados aéreos en juego, el propio Wonderman también es un personaje aéreo. Y ya veremos que le sacaremos bastante provecho a ese más 1 de ataque con cartas como ataque combinado. Continuando tenemos a La Visión, un aliado de coste 4, y dice, acción, gasta un recurso de rayo, elige intervención o ataque hasta el final de la fase, La Visión recibe más 2 al atributo elegido. Entonces, como con Wonderman siempre tenemos recursos de rayo, sé que me repito, pero es que la verdad, pues con Visión, desde que lo juguemos hasta que se vaya, podríamos darle más 2 a cada atributo cada turno. Y luego ya por último tendremos a la Capitana Marvel, que también es una aliada con el rasgo aéreo y vengador, y dirás, bueno, vale 5. Bueno, ya veremos que esto tampoco será un problema. Luego tiene una respuesta. Después de la Capitana Marvel entra en juego, descarta las 4 primeras cartas de tu mazo. Si descartas un recurso impreso de rayo, inflige 3 de daño a un enemigo. Si descartas más de uno impreso, aturde también a ese enemigo. Por lo tanto, la Capitana Marvel, que además tiene unos stats de 2 de intervención y 3 de ataque, tendríamos la posibilidad de aturdir y de hacer daño extra. Y bueno, he explicado ya los aliados, vamos a ver los eventos. Pues bueno, ya tenemos por aquí desplegado el mazo de Wonderman y bueno, esto parece un arcoíris, no me digáis, pero bueno, el caso. Tenemos por un lado a ataque combinado, una carta bastante importante con Wonderman. Os la leo. Cuando un aliado usa un atributo básico, agota tu héroe. Suma el atributo correspondiente de tu héroe al de ese aliado para ese uso. El aliado no sufre daño derivado para este uso. Por lo tanto, ataque combinado va a funcionar muy bien con Wonderman. Básicamente porque, como os he comentado, Wonderman va a poder tener la capacidad de tener un más 4 en el ataque. Lo único es que se deshincha como un globo cada vez que ataca, porque las cartas que tenga debajo de fisiología iónica se descartan cada vez que ataca.
Pero con ataque combinado eso no es un problema, porque podríamos agotar a Wonderman para añadir esos más 4 en el ataque a cualquiera de nuestros aliados. Pero concretamente habrá dos que se benefician especialmente, que son la Visión y Capitana Marvel. ¿Por qué? Pues bueno, básicamente porque estos aliados nos va a interesar de que estén en mesa lo máximo posible para jugar precisamente esos ataques combinados. Con Capitana Marvel, básicamente, porque estaremos haciendo que pegue de 3 más 4, es decir, de 7, y encima no se hace esos 2 de daño derivado al atacar, cosa que está ultra bien. Y con Visión, un poco lo mismo. Si previamente habíamos pagado un recurso de rayo para darle más 2 al ataque, podríamos estar pegando de 8. Y encima nos estaría haciendo daño derivado, por lo tanto, el siguiente turno no tendríamos limpito. Pero esto no acaba aquí, y es que por algo os he comentado de que Aéreo iba a ser una carta bastante importante. ¿Por qué? Porque básicamente si agotamos Aéreo, a todos nuestros personajes aéreos le estamos dando más 1 en el ataque. En este caso, a Wonderman le estaríamos dando 5 de ataque y a Capitana Marvel también otro más 1 de ataque, por lo tanto estaría siendo un ataque de 9. Y si la partida se alarga lo suficiente como para tener a Visión en juego y la Aeromoto, Visión ganaría el rasgo aéreo y por lo tanto también se explicaría de ese más 1, y es que encima podríamos agotar la Aeromoto para preparar a Visión y todavía aprovechar más ese más 2 en el atributo elegido. Por lo tanto, considero que este combo está súper bien con Wonderman, porque es que además el ataque combinado es un evento, y cuando termine se iría a Fisiología Iónica, en caso de que no tuviéramos los 3 eventos debajo, ya sabéis. Y aparte también tenemos Liderar la Vanguardia, que le da a todos nuestros personajes más 1 y más 1 hasta el final de la fase, que también es un evento y que también combina muy bien con el tema de la Fisiología Iónica y todo esto que ya os he comentado de Wonderman. Y lo mismo que con Aéreo, es decir, tendríamos un más 2 para Wonderman y un más 2 para nuestros aliados. La verdad, súper bien. Luego tenemos el evento de Toda la Vez en Todas Partes, que es una carta que vino con el propio Wonderman en el precon. Es una carta que nos permite elegir el coste de la carta, y es que encima podemos sobrepagarla, y con Wonderman ya sabemos que sobrepagar las cartas, bueno, pues a eso va el héroe, ¿no? Y básicamente, si sobrepagamos la carta, estaríamos quitando 3 amenaza en vez de 2 amenaza de cada plan. Luego tenemos Bombas Fuera y Ven Aquí, un combo que en multijugador funciona muy bien, porque una desventaja que tiene Bruja Escarlata, posiblemente su mayor debilidad, que diría que en el vídeo de Bruja Escarlata no la acabé de comentar, pero la mayor debilidad que tiene Bruja Escarlata es la supervivencia, pero sobre todo cuando tiene que lidiar con esbirros, ¿no? Es su mayor punto débil. Pues bueno, pues Wonderman es un liquidador oficial de esbirros. Y no solamente por el aliado de Mancha Solar, que ya sabemos que hace daño a todos los esbirros y al villano por el mero hecho de jugarlo, sino que además también tenemos el evento de Bombas Fuera. Básicamente agotamos a un jugador que controlemos y elegimos a un jugador. Inflige 3 de daño al villano y a cada esbirro que esté enfrentado a ese jugador. Y aparte, también tenemos el evento de Ven Aquí, que básicamente infligimos 1 de daño a un esbirro y si tenemos el rasgo aéreo, aún encima nos lo enfrentaríamos a nosotros. Por lo tanto, en multijugador esto funciona muy bien, por la mera razón de que si vamos a jugar un Bombas Fuera o el aliado de Mancha Solar, si previamente jugamos Ven Aquí, nos enfrentaríamos a él y por lo tanto estaríamos barriendo la mesa de una manera mucho más eficiente. Y además son eventos también de rayo que por lo tanto irían a Fisiología Iónica. También considero importante jugar en liderazgo porque muchos de nuestros aliados también tienen el rasgo aéreo y por lo tanto podríamos agotarlos. Por ejemplo, el propio Mancha Solar podríamos agotarlo para utilizar Bombas Fuera y no tener que agotar a Wonderman y a Wonderman agotarlo para hacer más daño o lo que necesitemos. Siguiendo con los eventos, tenemos Golpe de Tanteo, un evento de coste 0, con la siguiente interrupción de héroe. Cuando tu héroe realice un ataque básico, descarte la primera carta del mazo de encuentros. El ataque de tu héroe para ese ataque se reduce tantos puntos como el número de iconos de aumento que haya impresos en esta carta. Si aún así este ataque inflige daño, prepara a tu héroe. Con Wonderman esto nos interesa bastante, porque habrá momentos en la partida donde ya tengamos 3 eventos debajo de Fisiología Iónica y necesitemos o curarnos o jugar más eventos y entonces no estamos aprovechando bien el tema de esa recursividad que tiene Wonderman a la hora de jugar eventos, pues con Golpe de Tanteo podríamos, ¿no? Pues pegar para quitarnos esos eventos, hacer daño al villano y por el mero hecho de jugar Golpe de Tanteo, nos podríamos preparar y Golpe de Tanteo, al ser jugada, también luego iría a Fisiología Iónica. Por lo tanto, está muy bien. Y aparte, recordemos que jugamos con la buena de la Brujita Escarlata. ¿Y qué hace la buena de Bruja Escarlata? Que alguien me lo diga. Jugar con el número de iconos de aumento que hay en las cartas descartadas. Por lo tanto, con Golpe de Tanteo, pues Bruja Escarlata, la verdad, si no ha hecho gran cosa en su turno, pues podríamos pedirle que si nos saliera muy mal la jugada,
cambiar o reducir, o bueno, ya sabéis, hacer esas cosas que hace la bruja para jugar esas combinaciones en multijugador. Luego, un evento de defensa que la verdad que es bastante bueno es Desafío, que ya sabéis lo que hace, tiene el rasgo defensa, por lo tanto, simplemente por el hecho de jugar esta carta ya estaríamos defendiendo a nuestro compañero. Cuando vaya a ponerse boca arriba una carta de aumento para un enemigo que esté atacando, en vez de eso, descártala. Entonces, con Wonderman esto funciona muy bien, porque aparte de que es un evento de rayo, siempre sabremos del daño que nos va a hacer el villano. Entonces, tenemos mucha seguridad a la hora de quedarnos en héroe. Y bueno, ya terminamos con los eventos y vamos a pasar a hablar sobre las cartas de mejora y de apoyo. Bueno, y también de los planes y de los recursos. Bueno, de las mejoras, pues bueno, básicamente ya os he comentado que el tema de la aeromoto es bastante importante. Sobre todo, yo os recomendaría jugarla sobre Visión, que creo que es el aliado que más provecho le va a sacar, y la verdad que es un combo muy bueno. Y luego aparte también bueno, la mejora de Propósito Claro, que es una carta muy buena en liderazgo, que básicamente nos hacemos 1 de daño y generamos un recurso universal, y en este caso con Wonderman casi siempre van a ser rayos, y el hecho de hacernos 1 de daño, pues bueno, no nos importa demasiado, porque Wonderman, como se está curando cada vez que juega eventos, pues bueno, siempre es muy bueno jugar esta carta. Y luego tenemos Concentración Eficaz, que ya sabemos que lo que hace es reducir en 1 el coste de los superpoderes que juguemos. Y la mayoría de los eventos de Wonderman son superpoderes, porque estas cartas siempre las vamos a estar jugando, y el hecho de que se reduzcan en 1 hace que siempre podamos sobrepagar las cartas con mucha más facilidad. Entonces, es una carta muy interesante jugarla con Wonderman. Luego tenemos los clásicos, el Intransporte y Queen Transporter. El Queen Transporte creo que es interesante que lo tenga Wonderman y no Bruja Escarlata, porque Bruja Escarlata va sobrada en recursos, y Wonderman, pues bueno, siempre le va a sacar mucho provecho a ese recurso universal que si le hiciera falta, ¿no? En verdad, pero bueno. El Triskelion, pues bueno, creo que es una carta que no molesta en los mazos de liderazgo. Aparte, tiene el recurso de rayo, en caso de que no queramos pagar su coste para jugarlo, y aparte nos aumenta en 1 la cantidad de aliados que podemos tener en juego, que ya habéis visto que son unos cuantos. Y para terminar, el plan secundario de pedir refuerzos, que bueno, es un plan secundario buenísimo, que nos pone en juego a cualquier aliado desde el descarte hasta en nuestro mazo, y también a Bruja Escarlata. Entonces podría buscarse a Mercurio o incluso al bueno de Nick Furia, y Wonderman pues podría bajarse a la Capitana Marvel, que os he comentado al principio de que habría maneras de buscarla o ponerla en juego de manera mucho más fácil. Pues pedir refuerzos es una opción muy considerable. Y para terminar, vemos que tenemos un único recurso de rayo, porque Wonderman es que solo juega a rayos, es que es un pesado, ni Thor tiene tanto rayo, pero bueno, es comprensible que solamente pongamos un recurso de rayo. Pero también os propongo, esto ya a cuestión de gustos, que juguemos algunas de las siguientes cartas de recursos de liderazgo. Como la mayoría de nuestros aliados son carillos, la verdad, las cosas como son costes altos, ya que su mazo en sí es barato, pues el hecho de tener un poder del liderazgo hará que podamos jugar estas cartas con mucha más facilidad, y en el caso de que no nos interese o no podamos jugar cartas de liderazgo, siempre podríamos gastarlas como rayos. Entonces, considero que poder de liderazgo creo que es una buena opción, ya que solo llevamos un recurso de rayo, pues bueno, para complementar, ¿no?, esa cantidad de recursos que podemos jugar. Y también os diría que si alguno lo quiere probar, que también en vez de poner el poder de liderazgo, si queréis poner la invocación para curar a nuestros aliados, o la carta de Todos Unidos, que genera tantos recursos universales como aliados tengamos en juego, hasta un máximo de 3. Entonces, si tuviéramos 3 aliados en juego, con Todos Unidos, solamente por esta carta estaremos pagando en 3 recursos universales. Entonces, para las cartas de Wonderman que nos interesa sobrepagarlas, pues bueno, considero que es una muy buena opción. Y ya está, con esto terminaríamos el vídeo análisis del bueno de Wonderman. Ya me diréis qué os ha parecido la propuesta de mazo. La verdad, es decir que hemos probado, tanto Antonio y yo, a Wonderman y como a Bruja Escarlata, y es que, bueno, son una pasada, o sea, son muy fuertes. Este mazo de liderazgo es muy potente, de verdad os lo digo, funciona muy bien. Y puede no es el más óptimo para Wonderman, porque él se beneficia de jugar muchos más eventos, etcétera, etcétera. Pero creo que el equilibrio entre jugar eventos y jugar aliados es un combo muy bueno, de verdad os lo digo. Probadlo y ya me decís. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que el jueves tendréis el análisis de Antonio y el sábado la partida donde enfrentaremos a estas dos bestias pardas contra el escenario que ya lo puede poner difícil Antonio para vencer a Wonderman y a Bruja. Adiós, familia.